19 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 85 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos avances en el terreno una vez más, y en Konstantinivka y también en Pokrovsk revisaremos la situación directamente en el lugar. Pero lo que también veremos son, por supuesto, quejas dentro de la población rusa, y por supuesto son muy grotescas. Y también veremos cómo China poco a poco va tomando el control de Rusia. Así que vamos a empezar. Luego, cerca del Kremlin, un hombre se para frente a la cámara y pregunta desesperadamente: ¿por qué nos están bombardeando? ¿Qué les hemos hecho? Deténganse de una vez. La frase suena increíblemente surrealista si uno considera que Rusia lleva años atacando ciudades ucranianas con misiles, drones y bombas planeadoras. Incluso mientras ven este video, no es poco probable que en este momento otra ciudad ucraniana esté siendo bombardeada. Lo que vemos aquí es la increíble distorsión de la realidad, o incluso la negación de la realidad dentro de Rusia. Para muchas personas, esta guerra fue durante mucho tiempo algo lejano, visible en la televisión pero no perceptible en la vida cotidiana. La destrucción de Kharkov, Dnipro, Kiev u Odessa se consumía como una noticia de otro mundo, como algo que simplemente sucede muy lejos, sin participación ni culpa propia, como algo que simplemente no se pudo evitar. Ahora, de repente, aparecen drones sobre Moscú, se cierran aeropuertos, instalaciones industriales arden y hay explosiones en el fondo del Kremlin. Y ni hablar de las pérdidas y de la economía en caída. Justo en este momento, algunas personas reaccionan con un verdadero shock, como si la guerra llegara inesperadamente a ellos, aunque Rusia la inició por sí misma. Me pregunto si él siquiera lo sabe. Eso también explica por qué el liderazgo ruso reacciona de manera tan increíblemente sensible ante los ataques en su propio territorio. No es por daños financieros o militares, sino porque eso rompe la ilusión más importante para la gente. La idea de que Rusia puede librar una guerra sin que su propia sociedad realmente la sienta. En Stobu, en la región rusa de Nizhny Novgorod, una vez más instalaciones industriales fueron atacadas por drones ucranianos y esta vez también fue alcanzada una refinería. Fue alcanzada la planta Lukoil Nizhny Novgorod Nefteor. La refinería fue fundada por el consorcio de Nizhny Novgorod. Según los informes, se escucharon varias explosiones. Posteriormente, se desató un incendio en el lugar. La refinería es una de las instalaciones industriales más importantes del consorcio Lukoil. Precisamente por eso, el ataque es relevante. Estos lugares no funcionan de manera aislada, sino que abastecen a regiones enteras con combustible, productos químicos y materias primas industriales. Lo que también llama la atención es qué tan adentro están ocurriendo estos ataques. La región de Nizhny Novgorod está muy lejos del frente. Aún así, Rusia ahora tiene que proteger la infraestructura energética crítica contra drones incluso allí. Y es muy probable que en el futuro veamos que esto siga desplazándose hacia los Urales, cuando las primeras refinerías grandes cerca de la frontera vuelvan a quedar fuera de servicio. Nuevas imágenes de drones desde Konstantinivka muestran la magnitud de la destrucción, a solo unos 20 kilómetros del frente. Bloques de viviendas calcinados, escuelas destruidas, jardines de niños, hospitales y una iglesia gravemente dañada ahora caracterizan barrios enteros. Precisamente Konstantinivka se está convirtiendo cada vez más en un ejemplo de cómo ha cambiado la guerra en el Donbass. Antes, ciudades como Bakhmut o Avdiivka se consideraban excepciones de devastación extrema, ya que aquí se libraron batallas muy largas, que también fueron muy costosas en pérdidas humanas y, sobre todo, en material. Hoy en día, este patrón se repite a lo largo de las siguientes líneas de defensa más al oeste. La ciudad no está tan afectada por casualidad. Konstantinivka se encuentra justo detrás de varios tramos importantes del frente y desde hace mucho tiempo sirve como un centro neurálgico militar para las operaciones ucranianas en el centro del Donbass. Por eso la ciudad está constantemente bajo constante presión rusa por la artillería, las bombas planeadoras y los drones, siguiendo el lema: lo que no puedo conquistar, simplemente lo destruyo. Veamos el mapa para ubicar aproximadamente dónde está el frente. Aquí la zona rojo oscuro es el territorio que se ha sumado recientemente al lado ruso. No controlan cada edificio en la zona marcada en rojo oscuro, pero la presencia rusa aquí es extremadamente fuerte. Por eso la marqué simplemente en rojo oscuro. Supongo que aquí hay relativamente pocas unidades ucranianas que en comparación con las rusas, por supuesto, están en desventaja. Aquí en la zona amarilla al norte de la escuela técnica actualmente hay muchos combates. La mayoría de las veces es infantería contra infantería o drones contra infantería. Pero aquí es difícil decir quién realmente tiene la ventaja.
porque tanto los ataques ucranianos como los rusos ocurren por todas partes y más o menos con la misma intensidad. Lo que vemos aquí abajo cerca del invernadero son muchísimos ataques aéreos rusos, especialmente en esta zona, lo que para nosotros significa, por supuesto, que los rusos aún no controlan el área. Y de lo contrario, no lo estarían bombardeando constantemente. Ataques aéreos principalmente aquí, a la altura del segundo batallón del grupo mecanizado 156. Eso significa que los rusos tienen dificultades para avanzar más hacia la ciudad desde el oeste o desde el sur. Aquí, a lo largo de la estación de metano, está bastante tranquilo. Pero como dije, aquí al norte de la escuela técnica es donde actualmente se están llevando a cabo la mayoría de los combates. Aquí dentro del barrio hay bastante combate, y aparte de eso todavía hay algunos combates aislados aquí en la zona amarilla. Eso lo vimos la última vez en el informe de situación. Aquí también hay algunos combates aislados, pero todavía no parece que los rusos estén controlando completamente esta zona, y esa es más o menos la situación sobre el terreno. Pero también, a unos kilómetros más al oeste, en la zona de Port Cross, la situación para las unidades ucranianas en las afueras del norte de la ciudad parece volverse cada vez más crítica. El 7. El Cuerpo de Reacción Rápida de Ucrania, como se hacen llamar, publicó hoy de manera inusualmente abierta que varias de sus posiciones están prácticamente aisladas. Según ellos, las fuerzas rusas controlan las alturas circundantes, han instalado allí sistemas de observación y guerra electrónica y dominan el espacio aéreo sobre los accesos norte de la ciudad. Particularmente interesante es el cambio y la descripción de la logística. Según esto, el abastecimiento casi solo es posible mediante drones. Incluso los vehículos terrestres no tripulados ahora son atacados y destruidos por drones FPV rusos. Eso demuestra lo mucho que esta guerra ha cambiado tecnológicamente a esa distancia. Posiciones enteras en el frente dependen ahora de si pequeños drones pueden llevar municiones, agua o baterías durante la noche. Las declaraciones públicas en este comunicado probablemente no sean una coincidencia. Eso suele ocurrir del lado ucraniano cuando se quiere ejercer presión directa sobre su propio mando militar. Al parecer, dentro del ejército ucraniano, ya hay un debate sobre si ciertos puestos avanzados todavía tienen sentido militarmente o si ya se encuentran en zonas de muerte rusas. Más exactamente se refiere a esta posición aquí. Es la del segundo batallón de la 25ª Brigada de Paracaidistas. Esa se encuentra aquí. Aquí hay una pequeña localidad con pocas casas. Y esa es una posición del batallón que están usando contra los rusos. Como pueden ver, los rusos conquistaron Pokrovsk aquí hace algún tiempo y están intentando avanzar por el noroeste. Pero aquí arriba ya casi no logran avanzar. Apenas logran salir de Hirschner. Al mismo tiempo también intentan simplemente cerrar esta zona. Eso funciona por un lado mediante ataques aquí arriba a través de las localidades, con la ayuda de la 5ª Brigada Motorizada de Fusileros, que aquí intenta abrirse paso. Al mismo tiempo, aquí abajo intentan avanzar con la 36ª Brigada Motorizada de Fusileros y la 56ª Regimiento Motorizado de Fusileros tomar las posiciones de los ucranianos, que aquí están bastante bien fortificadas y, sobre todo, cubren muy bien hacia el sur. Y ahora, del lado ucraniano, se preguntan si estas posiciones aquí todavía tienen algún sentido y si realmente deberían seguir defendiéndolas. Teóricamente podrían retirarse con todas las subunidades que están aquí, incluyendo las de Rudinsky, a esta línea de aquí y defenderse desde ahí. Quizás incluso, en dado caso, usar las fuerzas para recuperar la ventaja aquí cerca de Hirschner y volver a aislar a los rusos aquí. Todo sería posible, claro, en teoría, pero para eso tendrías que abandonar estas posiciones aquí, lo que obviamente le daría otra vez una ventaja a los rusos. Primero, aquí tienen un frente cerrado, pueden retirar sus propias unidades y ya no tienen esta gran formación de cerco aquí, y entonces podrían intentar de nuevo a lo largo de una línea más amplia romper la defensa ucraniana en algún lugar, tal vez en dirección a Shevchenko. Por supuesto, todo tiene sus ventajas y desventajas, como todo en la vida. Pero uno se pregunta, por supuesto, ¿estas posiciones están realmente muy cerca del frente? ¿Qué significa que los drones ya pueden alcanzarlas desde hace mucho tiempo? Y cuando uno se encuentra en esta zona, sobre todo los rusos en el este te tienen bien vigilado, flanqueado, y luego eres atacado por artillería, bombas planeadoras y, sobre todo, por drones. Cuando al mismo tiempo apenas puedes abastecer a tus propios soldados, ya que más o menos solo se puede llegar a ellos con drones. Y en estas declaraciones de eso se trata. Porque el argumento central era: la guerra moderna con drones hace que la defensa estática en posiciones desfavorables sea extremadamente costosa en bajas. Quien permanece en posiciones abiertas o ya conocidas será lentamente destruido por drones FPV, reconocimiento de artillería y, precisamente, por observación aérea permanente.
Y eso es exactamente lo que parece estar sucediendo aquí, al norte de Pokrovsk. Rusia aparentemente no está intentando un asalto frontal rápido desde la ciudad, sino más bien establecer un cerco de fuego controlado. El control de las alturas, la guerra electrónica y el predominio de los drones FPV hacen que los movimientos ucranianos sean cada vez más peligrosos. Y al mismo tiempo, algunas de las bases ucranianas tienen una importancia operativa, porque es especialmente interesante también en esta zona de la que ya hablé antes. Incluso una pequeña franja de bosque o un solo campo puede ser decisivo aquí para retrasar los avances rusos o mantener abiertos los accesos principales a la aglomeración. Sí, y Pokrovsk, y sobre todo en esta zona, todo esto parece cada vez más un adelanto de la siguiente fase de la guerra en el Donbass. Menos avances clásicos con columnas de tanques, sino espacios defensivos que se asfixian lentamente bajo la presión constante de drones y control. Pero todo esto también tiene un costo. Por supuesto, también cuesta del lado ruso. Y eso lo vemos aquí, porque Rusia sigue enviando a su propia gente a una muerte segura. Todo verdadero prorruso, y con eso no me refiero a algún bloguero Z o a cualquiera que apoye la guerra aquí, sino a todo verdadero prorruso. Porque quien apoya esta guerra del lado ruso no es un prorruso, porque no ama a su país, tampoco ama a su gente, porque debería hacer todo lo posible para que esta guerra termine lo más pronto posible, para que Rusia y su pueblo puedan recuperarse de esto. Les voy a mostrar a qué me refiero cuando digo que el pueblo ruso está siendo sacrificado por unos pocos metros al día. Mire aquí, un soldado ruso corre a través de un campo minado, que es bien conocido. Delante de él ya hay 3 compañeros caídos. A su lado también podría haber uno. No pude distinguirlo con claridad, pero definitivamente hay 3 caídos frente a él, a quienes he censurado aquí. ¿Por qué terminó la guerra para esos 3? Bueno, porque entraron en un campo de minas. Eso significa que los rusos deben tener claro que ahí hay un campo de minas. Y aún así, él manda al siguiente subordinado a limpiar o despejar el campo de minas. ¿Por qué? Porque al jefe de grupo, al comandante de compañía, al comandante, al Ministerio de Defensa y al Kremlin les importa un carajo que el siguiente ruso pise la próxima mina. Porque aunque él también muera en el intento, al menos habrá despejado una mina y así el siguiente soldado ya no podrá pisarla. Me pregunto cuántos más tendrán que correr hasta que todo el campo de minas esté despejado y el primero pueda pasar sin salir herido. Pero eso es exactamente a lo que me refiero. Cada vez que leo en algún lado que el Kremlin está haciendo algo bueno para Rusia con esta guerra, sí, victoria para Rusia y todo eso, hay que mostrarles imágenes como estas. El video lo pueden encontrar en mi canal de Telegram. Lógicamente no puedo mostrárselos en YouTube. Sigamos con eso porque Rusia no solo traiciona a sus propias unidades, sino que también se vende a sí misma como país. Putin declaró que Rusia y China están dispuestas a apoyarse mutuamente en cuestiones centrales, especialmente en la protección de la soberanía. De cara al exterior, eso suena como una señal de una estrecha asociación estratégica, pero en realidad también muestra lo dependiente que Rusia se ha vuelto de China, porque Moscú ha perdido gran parte de sus alternativas económicas desde el inicio de la guerra. Las sanciones, la retirada de tecnología occidental y la pérdida de los mercados europeos han empujado cada vez más a Rusia hacia Pekín. Por eso también la relación de poder entre ambos estados está cambiando notablemente. China no actúa como un aliado igualitario, sino cada vez más como la parte dominante. Rusia necesita mercados de exportación, productos electrónicos, componentes industriales y estabilidad financiera. China decide en qué condiciones y si quiere brindar ese apoyo. Y precisamente ahí radica el problema estratégico para el Kremlin. Rusia originalmente quería presentarse como una superpotencia independiente, pero cada vez más se está convirtiendo en un socio de China en materias primas y recursos. Mientras más se prolongue la guerra y más aislada esté Moscú, mayor será la influencia de Pekín sobre la economía y la política exterior rusas. Para China esto es absolutamente ideal. No podría irles mejor, porque Pekín obtiene recursos baratos, influencia geopolítica y un socio debilitado que cada vez tiene menos margen de negociación. Rusia lo presenta públicamente como una amistad estratégica, pero como dije, en realidad todo esto se está desplazando más bien hacia una dependencia en favor de China. El 15º Cuerpo de Ejército de Ucrania ha publicado nuevos resúmenes de sus operaciones con drones. Se pueden ver ataques contra soldados rusos, vehículos, refugios, cañones, pero llama la atención que también se golpean con bastante frecuencia antenas y puntos de retransmisión de equipos de comunicación. Eso es muy interesante porque la guerra se está desplazando cada vez más hacia una guerra de comunicaciones y redes. Desde que el acceso a Starlink se ha vuelto más difícil para las fuerzas rusas, o bien ya no se pueden utilizar sistemas similares de manera confiable en todas partes, la importancia de la infraestructura clásica de radio y antenas
vuelve a crecer enormemente. Y precisamente estos sistemas están siendo cada vez más atacados por drones ucranianos, porque sin una comunicación estable, reconocimiento funcional, coordinación de drones, fuego de artillería y estructuras de mando, todo eso funcionará mucho peor. A veces basta con la pérdida de una sola antena o de un punto repetidor para dejar secciones enteras a ciegas o empeorar drásticamente los tiempos de reacción. Esto también muestra lo preciso que se ha vuelto la guerra moderna con drones. Hace mucho que ya no se trata de atacar a soldados individuales o vehículos. Cada vez más también se ataca la infraestructura técnica rusa, que es la que permite que las unidades rusas sean capaces de combatir en primer lugar. Y con eso, quiero agradecer a todos los suscriptores, miembros del canal y a todos los de la Algo Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Cilia Dittifer, Jürgen Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario y nos vemos en el próximo informe de situación.